Hola, muy buenas, bienvenido a un episodio del Filón. Hoy traemos un nuevo episodio de Historia Minera y traigo aquí a mi sospechoso habitual, mi compañero en esta sección que más ha venido por aquí. Buenas, Aquilino, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Nada, primero, bueno, aquí estoy con cafelito, tacita del filón en mano y espero que disfrutéis del episodio de Historia Minera. Hoy traemos un episodio que, bueno, al final es un episodio muy interesante respecto a la historia de la minería. Vamos a hablar de agrícola y de remetálica. Primero, antes de empezar el episodio y meternos en materia, quería comentar un poco la actualidad del podcast, todo lo que estamos haciendo de cara a este mes de agosto. No os vais a aburrir. Traemos mucho contenido ahora en estos meses. Primero, dar las gracias a la audiencia porque cada vez se está escuchando más el filón, cada vez tenemos más audiencia, cada vez nos comentan más. Una cosa que sí que estoy notando realmente es que últimamente hay mucha gente que empieza a escribirnos porque quieren participar, quieren salir en el filón. Así que bueno, parece que estamos haciendo las cosas un poquito bien. Eh, ¿Qué traemos en este agosto? Bueno, pues traemos dos episodios en el estudio que hemos grabado con Javier Targueta. Bueno, para el que no lo conozca, Javier Targueta posiblemente sea uno de los ingenieros de minas más importantes de nuestro país en los últimos 50 años. Son dos episodios súper interesantes. Ya subiré uno, pues posiblemente dentro de una semanita o así, y otro ya a finales de agosto más o menos. Uno es una parte más personal de Javier, de su mentalidad, de su capacidad de liderazgo, de sus capacidades un poco más a nivel empresarial. Y luego otro en el que hablamos con él pues ya un poco de temas de actualidad, de los proyectos que él lleva adelante y bueno, son diferentes episodios pero muy interesantes los dos. Después traeremos de actualidad minera otros dos episodios. Uno con Santiago Cuesta, que es el presidente del clúster de la minería sostenible ibérica. Muy interesante, hablamos sobre geopolítica, hablamos sobre toda la actualidad de las materias primas a nivel internacional, hablamos de Trump, de Europa, de Ucrania, de la capacidad de China, del coche eléctrico. La verdad que quedó un episodio espectacular de la sección de actualidad. Así que bueno, en agosto no. Bueno, y por supuesto, este que estamos grabando ahora con Aquilino y alguno otro más que grabaremos en breve con Aquilino también de historia minera. Así que venimos este mes de agosto-septiembre con muchísimo contenido y muchas cosas interesantes y así que os lo podéis poner en la playa, donde estéis, que son episodios que os van a encantar. Y nada, sin más, dar paso a Aquilino y bueno, a que nos hable. Bueno, esto va a ser una clase ya, el que escuche este podcast le van a convalidar la asignatura de laboreo prácticamente. Así que, así que bueno, Aquilino, nada, adelante. Bueno, muchas gracias a mí por seguir confiando en mí y para esta parte de Historia Minera. Y como trajimos el presente lo hicimos a Alonso Garda, que podríamos decir que el agrícola español realmente, Alonso Garda y agrícola son las docentes de la minería hasta finales del siglo XVIII y bastante importante la diferencia básicamente entre Valver y Alonso Garda es que Valver es más conocido. De hecho, si eh, incluso en su país, en los libros de texto. Curiosamente, bueno, al 500 centenario de su muerte, en 1955, entonces la República Democrática Alemana, porque la zona de nació vivió básicamente en Sajonia, en el este de Alemania, que fue ocupado en 1945 por los soviéticos y a partir de 1949-50 se constituyó la República Democrática Alemana
con ciudades importantes como Senif, por ejemplo, que entonces se llamaba Kalmar-Stadt. De hecho, el monumento que tiene, después de regresar por la Segunda Guerra Mundial, el monumento más importante que tiene es una cabeza de diente de Karl Marx. Pero Senif es una de las zonas de la historia minera a nivel mundial. Trae los montes mecánicos de Sajonia. Y este señor fue alcalde de Tenis y es una de las figuras más importantes. Pues para celebrar el 500 centenario de su muerte, en la República Democrática Alemana fue un sello. No sé por qué en España, por ejemplo, hay un sello de Soberma, de Figueroa, que era del Valle, el Uber, no sé. Pero la diferencia muchas veces que se tiene de percepción de las personas que aportan, ¿no? Es la diferencia entre nosotros y Alemania. En este caso, ellos pues, tienen más publicidad, hay más difusión a estas cosas y nosotros no. Y está bien también de esa diferencia. Bueno, el fibra metálica es fibra negra, tiene bastantes fibras, pero esta es por lo que más es conocido. De fibra metálica lo podemos traducir al español actual como de las cosas o sobre la mina y los metales. En latín, mina se dice metal. De hecho, en la primera traducción que veremos luego en la película es la traducción que le dan. Eso de las minas y de los metales o de las minas de los metales. Es lo que es su libro. Y agrícola es porque Bauer en alemán significa agricultor. Entonces, este libro, como todo el libro, por ejemplo, Newton, está escrito en latín porque la lengua franca, la lengua científica en Europa, y que era el mundo que nos compete a nuestra parte, era la lengua franca en latín. Si escribías en latín, cualquiera podía leerte. Latín o griego. De hecho, cuando se forma, por ejemplo, agrícola, yo no soy profesor de griego, aunque también tengo química, matemática y medicina, que es lo que más tiempo fue. Entonces no existía tanta diferencia entre un médico y un farmacéutico. Y un farmacéutico también la base en la química y bueno, en la física. De hecho, porque antes los médicos se les decía físico. Entonces, ese conocimiento científico es el que va a aplicar él, en este caso, al conocimiento de todo lo relacionado con la minería. Bien, Georg Bauer nace en la parte este de Alemania, a finales de la segunda mitad del siglo XV, en un momento que unos años después va a empezar la lucha de religión. Eso es importante porque, de hecho, cuando el hombre muere, como seguía siendo católico, no se pudo ni siquiera enterrar en su ciudad. Tuvo que enterrarse en otro sitio, vamos, a 50 kilómetros. Tuvo una buena formación, el equivalente, estudió en las ciudades de Chemnitz y Frucau, el equivalente a lo que sería la enseñanza media, nuestro instituto, y sobre todo donde se va a formar en Leipzig. Leipzig, una de las ciudades, sigue siendo más importante de Alemania, de hecho, de las ciudades más importantes de Sajonia. Siempre ha habido los duques de Sajonia, es su capital, y ellos siempre han impulsado adelante. O sea, no solo en este caso, por ejemplo, a este hombre le hicieron alcalde de Chemnitz, pero no olvidemos que trabaja por ello. Es decir, donde más tiempo vivió fue Leipzig, por ejemplo, ¿no? O sea, que una ciudad con una región con un gran acervo cultural, en gran parte también gracias a la riqueza que propiciaba la minería. ¿Vale? Entonces, la formación que conocemos de agrícola la va a hacer tanto en Alemania como después en Italia, es decir, el equivalente a lo que sería el verano. Para el principio, a conocer. En un principio, aunque no parezca mentira, su especialidad va a ser las lenguas clásicas. De hecho, fue profesor de griego. Su primer libro es cómo enseñar latín. Es como si hoy enseñaras inglés. Mira, si tú quieres aprender ciencia, tienes que leer inglés, hablar inglés, poder manejarte para leer lo que nos pasa a todos, ¿no? Un artículo internacional, un señor en Indonesia lo escribe en inglés, lo vamos a poder leer. Si lo escribo en indonesio, lo va a leer y los demás en indonesio. Es como si lo escribimos nosotros en español, nosotros y los demás 500 millones de personas. Mientras que si lo escribes en inglés, pues lo va a leer 1.000 millones de personas, ¿no? Pues entonces la lengua franca científica era el latín. Se ha especializado en Italia, termina siendo lo que sería hoy médico del seguro, ¿vale? Médico farmacéutico, y la primera ciudad donde va a trabajar es en Jochenthal. Es una ciudad que está en Checoslovaquia, es una de las capitales
era muy famoso porque tuvo una mitad de plata durante mucho tiempo. Y derivado de la palabra hay una moneda que es el Thaler. El Thaler o Thalero es la moneda alemana más importante, era de plata, era equivalente como nuestro. Muchos recordarán que lo de grande era el futuro. Por así, es una moneda, una gran moneda de plata. De hecho, hasta 1901, tanto en Austria como en Alemania, se siguió utilizando el Thaler. El Thaler es el origen de la palabra dólar. Pero, por Mm. ejemplo, el Alemania, que formaba parte de esa zona, de ese imperio sacro-germánico, su moneda sigue siendo el Thaler. ¿Vale? Pues digo, porque en esa zona se empezaron a utilizar esas monedas a partir más o menos de la época que nace Bayer, sobre todo en 1500 de 1480, se acuña esa moneda de plata, que tenía una ley muy alta. O sea, era una moneda como la ahora en época romana, una moneda que tú podías comprar, tenía gran valor, porque se aseguraban que tenía una alta ley de plata. ¿Vale? Entonces, por eso, como por ejemplo, curiosidad. De ahí él pasa directamente a Chemis, donde va a hacer su vida, y es médico, es médico de salud, que además se pone va a escribir distintas obras. Por ejemplo, a mí me parece una tontería. Mm. Eh, no, hacia atrás. A mí me parece una tontería, pero en el siglo XV, XVI, XVII, en Europa, no existían medidas comunes. Es decir, de una zona de Alemania a otra, un kilo, que no se llamaba kilo, pesaba diferente, o medía diferente. Eso se ve en España con las varas castellanas. Las varas castellanas no siempre miden lo mismo. De hecho, si vamos a muchos pueblos, en las plazas mayores, hay unos contenedores, que también se ven en Pompeya, de cuánto era esa cantidad por la que tú vendes, porque en cada zona variaba. Entonces hace un primer libro, bueno, el segundo, primero es que enseña latín, que se llama De Meseribus et Ponderibus, de las medidas y los pesos. Si tú quieres favorecer el comercio, un kilo tiene que ser un kilo en todo sitio. Entonces, ¿qué hace? Se va al mundo antiguo. En el mundo antiguo sí tenían medidas internacionales, de hecho siguen existiendo. Una pulgada, 2,54, no más que una medida romana. Una milla pasum, es el medir que tenemos, ¿vale? Bueno, pues él lo que hace es proponer una medida, entre comillas, comúnmente aceptada, porque que si no era un símbolo poder hacer transacciones comerciales. Imagínate que un kilo de mejor hacía un kilo y medio, cuando tú hacías esas medidas, ¿no? Entonces, por eso, curiosamente, claro, también tiene que ver mucho con su trabajo químico. Al hacer cualquier, por ejemplo, cuando él hacía medicinas, ¿no? Como los farmacéuticos hacen hoy, tú tienes que perfectamente medir las cantidades. Entonces, es una cosa que era súper importante. Entonces, curiosamente hace ese libro. Ahí, pero siempre su preocupación va a estar relacionada con lo que hoy sería casi la geología. Es decir, se va a preocupar mucho por lo que hoy llamaremos ciencia de la Tierra, geología, minería. Y hace un primer libro sobre se llama De Natura Eorum quae Exceptum et Terra. Es decir, las cosas que hay debajo de la Tierra y salen. Se le echa mucha importancia, le presta mucha importancia, perdón, a las aguas que hay dentro de la Tierra. De hecho, dice que eso es lo que él aprovechaba, porque producía los terremotos. Es decir, evidentemente no tienen conocimiento que tenemos nosotros hoy, pero son libros que se acercan, es como si fueran tratados de geología, que lo van ahí acercando al libro que nos interesa, que curiosamente se va a editar un año después de que se muera, porque el libro tenía tanta complejidad de ilustraciones que al ser una ilustración era un señor haciendo un grabado, no era como montarlo con los tipos de letras, ¿vale? Tenía más complicación. Entonces eso retrasó mucho el trabajo porque el libro, una de las características es que tiene un gran aparato gráfico, lo cual es muy interesante porque las palabras es fácil, pero cuando tú hablas de un tema técnico, sobre todo de máquinas o de introducciones, como por ejemplo un horno, o que usa las herramientas mineras, tú tienes que dibujarlo para difundir ese conocimiento. Entonces, esa gusto por la exactitud que quiso hacer el autor hizo que el libro se retrasara tanto que nunca lo vio impreso. Se vio impreso posteriormente. ¿Vale? En cuanto al libro, bueno, el libro, como he dicho ya, está escrito en latín, que era el idioma científico de ese momento. De hecho, esto que vemos aquí es el libro que está en la Escuela de Minas en Madrid, de la edición de 1627.
De hecho, mucho de lo que vamos a ir viendo en cada libro, que haremos una pequeña explicación, son la primera página de cada libro, que está en latín precisamente por eso. El libro está totalmente escrito en latín, está compuesto en 12 libros, que los libros son capítulos, y, y es una obra de referencia hasta el siglo XVIII, y hoy en muchas cosas no hay tratado de historia de la minería o de cualquier cosa que no termine relacionado con cualquier tema relacionado con la minería, con la geología, sobre todo con la Borel, con sistemas de máquinas, de desagüe, etcétera, que no tenga un capítulo introductorio de un libro de abril. Incluso nosotros, cuando hemos hecho trabajo de arqueología, las herramientas que hemos tratado cada una de las herramientas es agrícola y se parece mucho a las herramientas romanas que tenemos, por ejemplo. Porque hay cosas que no han cambiado, las máquinas, ¿no? Entonces es imposible escribir sobre tecnología minera a la antigua si tú no hagas sin hablar agrícola. Eso es fundamental. Y es gracias a este magnífico aparato gráfico que pone que sí es verdad que me imposibilitó que este hombre hubiera su obra publicada, pues a tuvimos que después solo podemos agradecérselo. Mm. El tema de que esté escrito en latín ha hecho que, bueno, se contó en latín muchísimas veces. De hecho, por ejemplo, en el Escorial hay una primera edición en España. Hay otra edición, pero ya de otra posterior, en 1627, en la Escuela de Minas. Y en un principio lo que se hizo fue reediciones en latín. No será hasta casi el siglo XIX cuando se empiece a hacer traducciones en idiomas vernáculos, principalmente en alemán y en italiano. La primera gran traducción de agrícola es de 1912, que lo hizo curiosamente el presidente Führer, el que de Minas, con su mujer, que era geóloga y traductora de latín, le enseñó a los Führer, los dos dicen la mejor traducción que hubo de agrícola y que existe, que es la base de todos los demás que se han hecho en inglés. Curiosamente, que son norteamericanos, bueno, que era canadiense, lo hacen en Londres. Y va a ser la base de gran parte de las traducciones sobre cómo se conoce agrícola en el mundo moderno y actual. También hay una página del show alemán, del Deutsche Museum, hecho por Víctor von Voss. Y en España tendremos que esperar hasta que en 1972 el Prosilo Tinto sufrague la única edición en español, pero traducida del latín, de la traducción anterior en otro idioma, que la hizo una profesora de la Complutense de latín, Carmen Andrés, y como tenía mucha parte de técnica minera, claro, tú puedes conocer el idioma, pero después hay que ponerlo en contexto. Entonces, con buen criterio, se hizo con la ayuda de Juan Carlos Paredes, que era catedrático de la escuela, es decir, un técnico minero junto con alguien que conocía el latín, ¿vale? Entonces, en español es la primera traducción, pero no pasa en traducciones anteriores. Se hizo en 1972 y sería muy conveniente hacer, o por lo menos reeditarlo, porque la verdad que es muy completa. Y se lo equivalente a la traducción que hace Huber en 1912, pero en español. ¿Vale? Está completo, tiene, de hecho, vamos a ver durante la ponencia veremos alguna, ahí por ejemplo una que se ve perfectamente. Es comprensible y está traducido en latín, pero a un idioma técnico comprensible. O por lo menos yo creo que sí es suficientemente comprensible. Bien, el libro se divide en varios capítulos que son a su vez libres, ¿no? Y él lo primero que hace es presentar la actividad, que es la minería. Dice, bueno, porque la minería es, cuáles son los beneficios que reporta y la importancia que, o sea, que supone la minería cuando está funcionando en una zona. Él lo tiene muy claro porque en ese momento en la minería de plata es muy importante en esa parte de Sajonia. De hecho, esa parte en los montes, ese que significa monte metálico, o sea, imagínate cómo se llama esta parte, que aquí decimos por la zona pirítica. Pero Claro. es una zona de minera donde se genera mucho, donde dan mucho habitat. Por ejemplo, en Chemich hay un retablo precioso que pegado en el minero y es la mejor representación
histórica del trabajo minero. Se parece mucho a los trabajos a los estados agrícolas en color. Como lo pagaron ellos, se representan ellos. ¿Eh? O sea, te quiero Sí, decir que sí, es una zona como con la misma diferencia como tú ves, por ejemplo, Río Tinto, ahora con la misma operación, hace 15 años cuando a cerrar. O sea, tú ves la riqueza claro. que trae. Y es un poco, incluso si lo tienes extremo, se ve un poco también la importancia de esa diferencia social a las personas. Esto es una introducción, antes de empezar hablando primero que es la minería, para que sirve, te hablan también de los mineros, el libro siguiente, te hablan de cómo se construye una mina, cómo se trabaja y al final cómo se crean los metales. Y después se van poniendo mensajes interesantes a los que les interesa de principio oro y plata y el cobre que hacen los más comunes y después otro elemento como sal. Entonces es un concepto que te empieza a explicar todo eso. ¿Vale? Después veremos que ahora lo que hoy serían concesiones, incluso planes, cierre del plan de en fin, que la verdad que la sistematización que hizo es bastante lógica y Mm. diferente a la que aparece, por ejemplo, en las leyes de mina, la documentación evidentemente minera. ¿Vale? Sí, sí, de hecho, en tema de, de derecho minero, también se nombra mucho a Agrícola, muchos catedráticos de derecho administrativo y relacionados con el sector minero ya no solamente a nivel europeo o español, sino a nivel internacional, nombran a Agrícola como uno de los primeros que iniciaron una normativa minera un poco más desarrollada, Creo ¿no? que Un poco más... ahora que tenemos un capítulo completo donde él determina cómo se divide para que se vea concesión. Porque se habla de cómo se mide, pues, Mm, incluso de casi de nuevo, decíamos, entre dos concesiones, lo que llamarían sí, ¿no? Muy bien. ¿Sabes? Entonces, pues, haciendo una gestión lógica, pues se puede llegar más lejos que enfrentándote con el propietario del lado. ¿Vale? Pero primero existe claro. este tipo de concesión. De hecho, fíjate que él, cuando habla y describe cómo se hace eso, hace un trabajo parecido al que en España, antes de toda la creación del aparato minero, ¿no? Sobre todo a partir de la escuela de minas, lo que es antes, la operación junta de minas, ¿sabes? Es una cosa curiosa. Y de hecho, en el momento que el agrícola escribe, eso mismo pasa en muchos países. Es decir, alguien dice, pues esto tiene razón, vamos a hacer esto mismo, vamos a hacer esto de forma racional. ¿Sabes? Al final, si tú tienes que pagar un impuesto, tienes que saber dónde termina la propiedad. Es como un catastro minero, si me permite la expresión, decir, vale, vamos a limitar la propiedad, esto es tuyo cuando tienes que pagar tanto. Entonces al final es un poco así. Ujú. Claro, es curioso, si vemos en el segundo libro, ya te habla primero para que siga la minería, te habla también de los mineros, y en el segundo bueno, es una de las pocas fuentes que conocemos para el mundo antiguo, quitando a Antonio, el mundo antiguo y moderno, que te dice cómo se descubrían las minas. Y en esa lámina viene muy bien. Hay dos formas básicas. Una, no se puede de burbuja y de fosa. Esa línea es cerrada, son de ese. Quiere decir que la manera de poder hacer un trabajo de prospección, una vez que no haya agua ácida, que eso es una forma tóxica, que el cerro no está de todo lo que pega, ¿no? Que me pasa con muchos minerales que tienen problemas negativos, al final tiene que hacer una capa. Y él dice lo es Fabrí. Por eso la Biblia es la vara de Fabrí. Pues de este libro, esa es la única representación que hay. Lo demás son explicaciones. Pero ya, bueno, el siguiente, si venga, vale, esta es la minería, estos son los beneficios que deporta, este es el trabajo del minero. Que seguramente este libro es la primera vez que se hace una reivindicación del trabajo minero y del minero como trabajador. O sea, como los beneficios que reporta a la sociedad. Mm. Y está Sí, sí. sobre todo en el primer libro. ¿Ves? Ya en el tercer libro nos vamos a parar en el quinto y el sexto, que sería la área de vida y también temas de seguridad y el trabajo y eso. En el tercer libro él dedica a pensar también que el libro, en la traducción al latín, está traducido directamente de lo que él dice. De hecho, si me ahí pone agrícola, metal, practius, libro tercero.
¿vale? Son los Mm. mismos siempre. Y que tenemos en latín, por mucha gente, agrícola, que significa eh, agricultor, en latín, ¿vale? Es Wagner. Entonces, directamente pone su nombre completo en latín. Georgius es Jorge, George. O sea, entonces directamente lo traducen todo. Y nosotros no traducimos el nombre, ellos sí lo traducían, ¿vale? Pues esto se Mm. va a decir, bueno, ya sabemos cuál es la importancia de los meninas, la importancia de los mineros. Vamos a ver, en el segundo libro hemos visto eh, cómo se puede descubrir los indicios minerales. Y aquí te van a determinar cómo son esas vetas, esos filones, ¿vale? Empieza a hablar de yacimientos, Sí, ¿no? empieza Más a hablar de superficiales. yacimiento. Y hay 4 ejemplos diferentes que dan muchísimo. Ya este libro, ya en este libro, me refiero al capítulo tercero, ya tiene muchísimas ilustraciones. De hecho, también los que más tienen son el quinto y el sexto. De hecho, cuando llegamos al final, a la parte de metalurgia, si cogemos, por ejemplo, lo vamos a ver de los trabajos que hacen los ingenieros españoles en la revista metálica, perdón, en la revista minera y en los años de mina, verán que hay ilustraciones que no han cambiado. O sea, porque los años realmente, lo dice Salkin, no van a cambiar hasta el final del siglo XIX. Y es lo que vamos a ver. Se ve perfecto. Entonces son ilustraciones que, bueno, decimos, con proyectos europeos, con Francia, Alemania y España. En España participó la cuenca, el ejército de aquí, con franceses de la cuenca del Marne y precisamente con alemanes de Echenitz se reconstruyeron las máquinas agrícolas, un proyecto europeo que se hizo hace unos 15 años con el instituto, cuando en prioridades, y se pueden reconstruir las máquinas con las dimensiones que traen con los documentos, ¿eh? Se puede volver a construir una máquina, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sigue la calidad de los gráficos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ves? En el libro cuarto, ya una vez que te has dicho cómo se describen las minas, ¿vale? A través de la prospección, de los registros, de dónde están las vetas, vamos a verlo bien. Pero al final, vamos Vamos a organizarnos. a pensar bien. Vamos a hacerlo bien, antes de explotar, vamos a organizarnos. Y fíjate, curioso, habla de la función de la organización de minas. Es decir, todavía no se ha creado la escuela de minas de Freud, que en 1767, 2 siglos después, 2 siglos después. Claro, ¿qué pasa? Entonces existen los oficiales de minas. ¿Quiénes son esos los funcionarios que evalúan? Porque en este caso, el grupo de esa reunión se llevará así parte de la plata. ¿Vale? Igual que en época romana que tiene un funcionario que es estimadores, o en España sería en este momento la Junta de los oficiales que tenga el Estado para comprobar eso. Pero no vale para meter todo en la América. Es decir, quinto Ujú. grado, ¿vale? Es decir, ya que está la organización, si nos fijamos la división del libro, realmente es para llegar a hacer actividad completamente reglada, ¿sabes? Y que esté organizado para que sea beneficioso, lo que dice en el capítulo primero. ¿Sabes? Es curioso que antes de llegar a lo que vamos a hablar, se va a parar en cómo organizarlo, porque si no, lo que viene ahora, que es el Claro. el punto y sexto, que son realmente la parte más potente, o por lo menos de historia, donde se mete más en valores, descripción de herramientas, de máquinas, etcétera, no tiene sentido si esto no es una actividad reglada, organizada, porque a ver, cómo puedes hacerlo si no, como que desarrollar Claro. tu parte, en fin, que está bastante organizado, ahora me parece lógico, pero pensamos a alguien que realmente fue la primera, tiene el manual de Fue minería, el primero. entonces, Claro, el claro. primero lo piensa 2 veces, ya, de hecho todo el mundo de esto, este señor, tenía que tus clases, que gracias a que conocía latín y griego, conocía a Plinio, pero tú te 24 de historia natural de Plinio y tú te hablas de esto. De los minerales, de qué sirven los metales, de cómo aparece el mineral tal en la cálcula, y cómo, por ejemplo, en España, que más o sea, lo que hoy sería el Plinio, que más un incendio y de tanta plata que se derritieron. Pero no te una mina, ¿vale? O sea, él ya lo sistematiza. Y es bastante difícil porque, claro, hasta ese momento no se había hecho. O sea, sí existían leyes que permiten que, pero esto no. O sea, yo creo que Sí, fue el sí, sí. primero que lo dice también que realmente se parece mucho. Vamos a ver que se parece, claro, pues segundo, más moderno con otra tecnología, ¿no? Pero a la base está aquí. Como tú has dicho antes, por ejemplo, el derecho, pero que vas a ver que ves más cosas.
Claro, cosas que no suenan bastante de seguridad del trabajo, que no da bien de trabajo organizado. Trabajo me refiero a de pozos, de cámara, que separar. ¿Sabes? Separar porque sabe que es importante. Sí, sí, Aquilino, yo estaba pensando, digo, imagínate, te hago una pregunta fantasiosa. Imagínate que viaja al pasado y viaja al siglo sexto, por ejemplo, y tuvieras que llevarte un libro para explotar las minas. Un Pero, libro para explicarle a la gente, este. porque te llevaba este, ¿no? Porque Sí, estaba pensando, digo, porque te lleva un libro más moderno y realmente no puedes aplicar con la tecnología que tenían en ese momento. y el latín, ¿quién lo va eh, a entender? exacto. O Tú sea, si te piensas quieres llevar el conocimiento al siglo sexto, cuarto, el que Claro, claro. quieras. Mira, tú piensas que cuando veamos lo de las máquinas, por ejemplo, yo he seleccionado una novia, y tal, ¿no? Como que en San Andrés que está en, perdón, no, se saca el estudio, en Malén, ¿vale? Por Hombre. ejemplo, esa máquina que él aplica a esos antiguos. Tú piensas que las norias que se han encontrado, por ejemplo, retintos, tornillos de altura, ese tipo de máquinas que se siguen comprando en las Américas, eso no fue. Lo que pasa es que tú estás aplicando a un problema concreto que es que sacó una mina de adentro, no se lo sacaba de la pantalla, ¿sabes? Entonces le iba a sacar eso no está de su tecnología comprensible y además en latín. O sea, sería el libro perfecto. Si te lo llevan posiblemente va a ser más complicado que lo comprendan. ¿Mm? El libro quinto es uno de los que nos hemos hablado un poquito y es donde realmente es la parte que él describe de lo que llamaríamos la teoría minero. ¿Vale? Sería el libro de la teoría minero y también tiene una parte que al final que está puesto ahí porque lo propio de la traducción y también si lo pusiera en latín sería lo mismo, que es el geómetra minero, es decir, cómo tú dimensionas la mina. El trabajo que hacen realmente nuestros topógrafos en producción, en una operación, tanto en interior como en exterior. Pensemos también que el 29% de las ilustraciones que hace Agrícola están basadas en minería interior, ¿vale? O sea que el laboreo que vamos a ver, las máquinas están sobre todo pensando, porque en ese momento no se desarrollaba una minería a cielo abierto. ¿Por qué? Porque en ese momento los filón que ellos explotan, en ese momento, en esa zona de Alemania, principalmente está en el interior, si hay un filón fuera, evidentemente me van a explotar y la estaría explotado. ¿Por qué? Porque ahí no se ve haciendo minería pasa como la zona política o cualquier otra o San Moreno, Claro. cualquier otra zona minera, ¿vale? Entonces, en ese momento, la minería del cobre es una minería del interior. Se parece mucho más a de que no en Asturias, esto en el interior. O en otra zona minera, o por ejemplo, la Golfo, eh, en el sureste de España, ¿no? Está sobre todo centrado en el interior. Porque eso no es en el exterior, en el cielo abierto, ¿vale? Porque el descuido no se conoce. De hecho, empieza hablando de cómo saben los pozos y los socavones. Y si miramos, siempre están en tiro, siempre están fortificados. Le damos importancia a la seguridad. Es curioso porque todos los socavones y la artillería, las cámaras, cuando las ponen en detalle, siempre están fortificados. Eso es, Mm. en su, bueno, aquí por ejemplo la representación, ¿no? Esa lista están también, si te pongo el original latín, que también tengo una copia en PDF, está en latín. O sea, Ya va nombrando un poco todo lo. de forma que alguien pueda coger ese dibujo y hacerlo. Claro, Mm. eso es tan didáctico, claro. Eso, tú imagínate que te haces un segundo truco como una plancha de cobre sobre un dibujo, marcarlo, y ahora cuando tú hagas la página, en vez de poner los tipos de letras y conformar la página, conformas un segundo. Entonces, claro, si tú tienes 200 números, son 200 gramos. ¿Vale? Esto es lo que hace que, claro, que uno parece fácil, tú escaneas esto, lo imprimís, pam, pam, y se hace antes, ¿no? Eso, claro, eso es lo que este libro años sobre todo. Por eso este hombre la obra termina, ¿sabes? Aquí tenemos, por ejemplo, cómo habla de los procesos profundos, qué tipo de herramientas utiliza, toda diciendo que te hace una descripción perfecta de cómo son los valores. Y te pongo un ejemplo. Ejemplo de cuando a lo mejor tienes un fútbol que te impide hacer esto, de
hay que hacer uno, cómo sirve para sacar, por ejemplo, esta novela, otro, cómo se ve para el tema del trecho, otro, posiblemente. Pues cuando hay una ilustración, este puede ser la mina. Es un ejemplo, es súper práctico, ¿vale? Entonces, lo que te está explicando es cómo tienes que hacer las cosas de seguridad, cómo sentar las herramientas. De hecho, veremos suelta la herramienta. O sea, se puede ver cómo son las herramientas de minero en el presidente. Este, por ejemplo, en el pueblo, como pareció, pareció el español, que le toca más moderna que a los usuarios, hasta 1839, tiene la manera de que era del mundo. Este. En la parte Sí, final, sí, sí. tiene un metro de realidad alucinante. Pero claro, Un también adelantado a su hay que tiempo ver de tremendo, su ¿no? tiempo. Y ya, que evidentemente conocía. Es lo mismo que está diciendo. Que está diciendo esto lo llamaríamos se, que se llama prácticamente. Como- y además, como hay distintos tipos de niños, cuando la miras de cuando de empezar te dice, esto se hace así, pero si tiene que pasar esto, tal, si el mineral es esto, si el mineral es esto, si es de tienes que hacer este tipo de certificación, o sea, te dan cosas pero tú no vas a entender detalles. Que suelen estar representados en las láminas. Cada lámina, cada tres cuatro páginas, sobre todo estos dos colores, cada tres cuatro páginas, hay veces que son solo láminas. ¿Vale? Lo que hace es que te da una explicación, después te pone el ejemplo en lámina. ¿Vale? Si la explicación, a lo mejor hay un página que las dos páginas que tú que me son de lámina. Está súper bien pensado para que cualquiera, o sea, cualquiera con un conocimiento técnico medio, pueda comprender lo que está leyendo. Evidentemente, que la mejor información tenga, puede sacar rendimiento alguno, por eso como Claro. cualquier obra, ¿no? Me surgen varias preguntas. Una, o sea, todo el libro, digamos, lo escribe él o se sabe si le Ah, ayudaron. ten en cuenta que si recuerdas cuando hemos empezado a hablar, te he dicho que antes de hacer este libro, había hecho un libro de geología, del agua, de las aguas hay eso de la empresa que se llama de Fossilibus, es decir, de las cosas eso no se refiere a fósil geológico, ¿sabes? Se refiere a las cosas de la roca. Es decir, una dedicada a la geología, ¿vale? El hombre entiende lo que él ha visto durante 40 años de desarrollo de su profesión en una zona minera. ¿Vale? Entonces, como era médico, por ejemplo, después te va a describir, hay un texto que se verá luego, que te dice, pues, la enfermedad tal, por ejemplo, tiene que ponerse bota, porque he visto que no sé qué, no sé cuándo. Y aquí, como es clínico, si te fijas, vamos a ir viendo cómo cambia, te da una explicación cuando es cobre, cuando es plata, ¿sabes? Entonces lo que hace es, ese conocimiento que él ve, apoyado el conocimiento técnico que tiene del mundo antiguo, lo va, entre comillas, a completar con el conocimiento directo que tiene del desarrollo de las operaciones mineras en ese momento. ¿Vale? Sí, Entonces, sí, sí. es un compendio Pero perfecto. él no trabaja directamente en las minas, ¿no? O Él es sea, un él lo que va a observar. él era el funcionario y el alcalde de de una de las ciudades mineras más importantes que había en ese momento en Sajonia. Vale, vale. ¿Vale? Quiere decir que el que atendía la minera era el que le daba el permiso también. Entonces, yo Claro. no la mina. ¿Vale? Que no se queda seguro de la mina. El único problema es que él no la pudo ver terminada porque tenía tanta gráfica, ¿vale? Que, que no le pudo terminar de ver. No, no la puedo terminar, qué pena. Fíjate, voy a hacer un momento la ventana porque me está dando el reflejo y me veo raro. Me veo blanco. Sí. Ya no tengo reflejo, que me estaba mirando y me estoy viendo blanco. Sí, sí. Mira, se me ve la cara, por eso que parezco Joker. Vale, vale. Esto lo corto, no te preocupes. No te preocupes, escúchame, cuando yo paso, a mí yo lo que veo está cortado. No se me llega a pasar entera la imagen.
¿Cómo, cómo? Sí, yo no lo veo completo. Yo no veo completo lo que tú estás haciendo en la ponencia. Ahora sí. Vale, es que no sé por qué cuando lo saco de la pantalla, No, pero no sé por qué me hace esto. acércamelo como antes, pero que lo vea entero, ¿sabes? Porque por ejemplo, así no puedo, pero así más o menos puedo leer el pie de foto. Mira, por ejemplo, bueno, pues, Está aquí, ¿no? si corta a partir de aquí, ahí está perfecto. Aquí sí que a partir de aquí ya, yo sigo a partir de aquí, ¿vale? Tú ya cortas de aquí para atrás como tú veas. Vale, Bueno, con el libro vale, blanco, venga. que según diciendo que es donde principalmente se va a dedicar a lo que es la moneda minera, ¿no? Él siempre le da mucha importancia a cuando hay minerales y a qué tipo de minerales, perdón, de metal. Es decir, oro y la plata, sobre todo porque eran muy buscados, sobre todo la plata en esa zona, porque pensemos que, igual que pasa en el mundo romano, la plata es la base de la monedización de monedas. Es decir, el tablero que se va a hacer, que van a hacer sobre todo los reyes, duques, pensar que en ese momento Alemania no existe. De hecho, Alemania no va a existir hasta 1869. ¿Vale? Lo que hay son distintos reinos alemanes que tampoco son reinos, puesto que su gobernante principal no es un rey, suele ser un duque, el duque de Sajonia, el duque de Baviera, ¿vale? El emperador, el emperador es sacro romano en imperio germánico, como por ejemplo fue Carlos V, ¿vale? Pero esos estados, que sí son estados, su principal moneda es en plata. Entonces la plata es una de las cosas que más buscan porque es lo que permite hacer la moneda y en el mundo moderno, en ese momento, igual que en el mundo antiguo, la plata tiene la misma importancia que el petróleo. O sea, poder disponer de ese metal determina la economía. ¿Vale? Por eso, si os fijáis tanto en este libro como en Alonso Barra, como en los libros posteriores, da mucha importancia al tema de la plata y el oro, sobre todo por el tema de las monedas, ¿vale? Porque es uno de los principales usos. Si al final, aquí por ejemplo, en el tercer punto de cuando hace las indicaciones, menciona características de las rocas y tierras que pueden ser favorables o desfavorables para la minería. Es decir, cuando hay rocas venenables, claro, ¿por qué? Porque hay muchos accidentes. Entonces te están diciendo el tema de rocas, o sea, obviamente, él ya tiene la de lo que sería la geología. Por eso le Ujú. da también mucha importancia a la certificación. Y Sí, después, empieza un poco con la geotecnia, ¿no? Empieza a claro, meterse sí, en temas pues geotécnicos. cuando en las rocas más venenables, pues tienes que emplear, te dice que tienes que hacer una fortificación más intensa que si, por ejemplo, las rocas más duras. Aquí también le da mucha importancia a las herramientas, ¿vale? Es decir, bueno, además de decirte cuáles son los sistemas por ejemplo, de ventilación, ¿no? Le va a dar mucha importancia al tema de las herramientas. Y también uno de los principales problemas que tiene la minería simple, problemas no, sino que cuando tú vas a encontrar el alga. Entonces, en todo este tipo de metales, si tú puedes, la minería tiene que desaguar. El te lo va introduciendo, aunque después se va para más detenidamente las máquinas. Y termina el libro en lo que, en lo que la traducción sería la agrimensura minera. ¿Por qué? Porque emplea el término que se emplea sobre la superficie para determinar un campo. Es decir, ya antes, no, el libro anterior nos ha hablado de la importancia de la concesión minera. Aquí te está diciendo lo que es en operación. Es decir, cómo tú puedes, de un como claro, eso es súper importante para el desarrollo de las operaciones mineras. Y además te va a dar explicación de cómo se puede hacer tú para poder hacer eso. De hecho, esa parte es una de las mejores ilustraciones en la que tenemos aquí, que te explica cómo medir, cómo tú puedes medir dentro de una mina. Bueno, si tú no puedes medir, no puedes mencionar, no puedes. Hoy nos parece un hospital, pero en antiguo en ese momento, Claro. al final la base siempre son matemáticas. Y tiene una parte que con eso pone resolución de disputas y precisión en la medición. Volvemos también a la parte cuando te dice que hay que determinar las propiedades. Claro, si tú miras, no te puedes meter la concesión de otro. Imagínate lo típico, que tiene una concesión junto a la del otro, tienes un filón interesante de plata y te vas metiendo, te vas metiendo, te vas metiendo y termina la concesión del otro señor. El otro señor te va a decir que qué pasa. Pero al final ya estamos en la aplicación práctica de la parte teórica antes que haya
ha introducido, es decir, bueno, vamos a medir, porque vamos a medir para hacer un desarrollo lógico y científico, ¿no? De una actividad que es la minería, pero al final tú tienes que no te puede pasar de esta raya, de esta línea de tu propiedad. Y aparte también del trabajo propio de lo que es el trabajo interior, ¿no? De las galerías, de las cámaras, de mantener los pisos horizontales, porque si no termina, tienes que mantener unas distancias, ¿no? O sea, lo que es puramente el trabajo que hoy hacen principalmente los topógrafos, claro, con la tecnología que tenemos hoy, habla con una piedra, ¿vale? Y lo más parecido al topográfico que una broma, Claro. claro, va hundiendo. Al Mundo. final, matemáticas, ¿sabes? Si no sabes matemáticas, estás listo. De hecho, lo que conocemos la trigonometría surge de ahí. De cuando tú tienes que ir en tampe, en cuadrado, eso es rectangular, tienes que ir en triángulo, porque la mitad del cuadrado que te ha tocado es para ti, la otra mitad es para ti, que se divide en dos triángulos, una es para ti, que es lo que te gana como agricultor, y la otra es para siguiente, como te equivocas, te aseguro que pasas hambre. Y por eso se inventan las trigonometrías matemáticas, por esto es la aplicación técnica del conocimiento matemático. Eso es así. Por eso, si te fijas, tanto este señor, como pasa, por ejemplo, con Alonso Vargas, tienen un fuerte, aparte del tema de los idiomas, ¿no? Que es el equivalente al inglés, ¿no? Tienen un fuerte, una buena educación en matemáticas y en física. Y este señor además en química, que Alonso Vargas también. De hecho, es que no se puede diferenciar. El libro también es una base para el tema químico, ¿vale? Los químicos también consideran que este libro es muy importante. Es que no había mucha diferencia en ese momento entre un químico y un farmacéutico. Claro. Tú ten en cuenta que para hacer las recetas que hacen los... Se me ha ido el nombre. Cuando el propio farmacéutico coge los elementos y hace la medicina, eso está perfectamente medido, ¿no? Esa es la base de nuestra medicina hoy que viene en ese momento, más que el conocimiento anterior. Ten en cuenta que este señor hace eso a diario. Este era el que lo hacía, era el médico de la seguridad social de Chemis del siglo XV y XVI, y le tenía que dar tarde, es decir, que te tenía que dar permiso, por eso tengo un conocimiento de esto de la minería. Entonces, él conoce los metales, conoce la química de esos momentos. Y tiene un conocimiento que no solo escribe en Alemania, que también escribe en Italia. Por eso que el norte de Italia, Claro. a lo que más se parece en Alemania, que es donde estuvo, entonces tiene un gran conocimiento, un médico. O sea, el médico que va a conocer física, recuerda que a los médicos anteriores se les decían físicos, es decir, tiene matemáticas, física y química. La base para en ese momento poder desarrollar esos empleos, ese empleo que inicialmente era médico, aunque aparece como médico como farmacéutico. Pero además farmacéutico hay también el griego, pepeca. Me gustó. Sí, sí, tiene estas cosas que siempre en latín y en griego. Y en griego, ¿no? ¿Ves? En el libro sexto, el libro quinto es el que es más dedicado, dedica sobre todo al laboreo. Y en el libro sexto se va a dedicar sobre todo a cómo se desarrolla ese laboreo, pero sobre todo las herramientas empleadas. Entonces empieza, por ejemplo, con el tipo de pico, eh, de martillo, y era una serie de páginas que te explica, pues mira, el martillo es para esto. Por ejemplo, en el origen, esos martillos, si yo te pongo el dibujo Mm. de los que tenemos en el museo, que en el futuro tenemos la mayor creación de herramientas metálicas de del mundo, pues incluyen con eso. ¿Vale? De hecho, si vemos, por ejemplo, el que pone con el que pone B, funcionan juntos. La piqueta pequeña impulsa al grande. El, El sí- grande. el símbolo de la minería, ¿cuál es? El, Sí, sí. tú vas a Chemis hoy, ¿vale? Y cuando te enseñan la mina, los mineros que son sobre todo antiguos mineros, los guías, cuando tú entras te hacen un símbolo y te sentan y chocan el pico, el martillo y la piqueta. El martillo y Porque la se piqueta. envían juntos. Pues, tú sabes que el cine tiene tres páginas que te dice, esto es para este tipo de roca tal, para las cuñas, para romper la roca tal. Piensa que entonces no hay explosivo. Claro, claro. O sea, no hay explosivo como nos conocemos hoy. ¿Sabes? Si hay ácido acético, calentar la roca, lo que tú quieras, pero tú no le decías a Maxan, tráeme ríos de aquí, no. Ni tráeme ríos de aquí, no. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se rompe la roca? Una cuña y unos señores pim pam, que es lo que tiene aquí, si te fijas dibujado.
Entonces te dice, cuando la Sí, ropa sí, es sí. tal dura, esta, cuando es más blanda, esta. O sea, es un manual perfecto de cómo se utiliza la herramienta. Lo mismo que tenemos aquí abajo. Te dice, bueno, ¿qué tipo de dónde echas tu almidón? El agua, y tiene un montón de dónde tienes tú que echar el azufre. Porque tiene un montón de ejemplos, porque claro, si lo tienes que sacar por los pozos, tienes que hacer unos contenedores que te permitan sacar eso, ¿sabes? Por eso se para a dibujar cómo son esos contenedores que tú echas con esas herramientas, ¿vale? Y como te digo, en ese momento todavía no hay explosivo, por eso te habla del fuego, que también hablaba en el texto antiguo. De hecho, la primera máquina que usa la describe Plinio, que es un ariete, máquina factible, Eh, es un ariete para romper las rocas, que es una forma de que se va a solventar con la tecnología, ¿no? Con el empleo de explosivos. ¿Ves? Y claro, ahora llegamos a uno de los grandes problemas sin solventar en un minuto, mira, eso lo tengo entendido. Pero tú tienes que despegar. ¿Vale? Le da mucha los pozos de importancia cómo se ventilación. hace. De hecho, si te fijas, en la imagen que tenemos aquí, que es perfectamente con el entrada de un piso. O sea, perfectamente. ¿Vale? Después, claro, te dice cuáles son las máquinas que tú puedes utilizar para sacar eso. Es decir, si tú estás dentro de una mina, bueno, no puedes sacar, no depende. La mina más, perdón, la máquina más sencilla que existe, el torno. Que es el que tenemos representado. Si tú ves, por ejemplo, Aquí está. lo perfecto de cómo era ese tipo de herramienta. Es el mejor que hemos visto de papel, que no sea una ilustración. ¿Vale? Eso ya es un escritorio plano. Evidentemente, eso sirve a partir de X peso, de X piso, perdón, porque por física, si el metal pesa, que realmente el mineral pesa más que las rocas normales, ¿no? Porque en el 3 4 pisos tienes que poner un torno. Uno de estos. Claro, y dice, no, espérate, esto lo va a hacer mi colega, y entonces ya alguien empieza a pensar, ¿cómo que no me vale? Entonces, vamos a ver, una representación de un sistema, no tengo que ser de almidón. Claro, es que ese sistema, nosotros lo vemos en Madrid, que es magnífico, yo creo también que quiere saber cómo va a catar el interior. Vale, nosotros también vamos a hacer practicar más a catar el castillo, ¿vale? Pero aquí en Sandra es impresionante. Una reconstrucción que hizo en su día Sabine con esa Almarén y llega de Chapá, que a todos los que trabajan en ese proyecto, porque es acojonante. Pero aquí que es igual, igual, ¿vale? Y lo mismo que pasa con las más máquinas. Es decir, si tú quieres más fuerza, es que y hay necesitas electricidad. Es como en el mundo romano. Es decir, todo tiene enteramente como nosotros, pues ya sabes que se tiene que mover con otro tipo de fuerza. Entonces la energía tiene que provenir de alguien que lo mueve. Cuando no tiene cuenta única, pues tiene que ser, sobre todo, con personas. Hay una representación del Baritel de lo que se llama Baritel, en Baritel, que es que es lo que pasa con la Madrid, también es impresionante porque esa fuera. Esa Madrid está dentro de la misma, que me parece además impresionante. Entonces, Más impresionante pero aún. te haces una idea de cómo era. ¿Vale? Sí, sí, Entonces, sí. claro, dice, bueno, aquí tenemos un problema. Uno, el tema de y extraer el mineral que tú sacas de la herramienta, si no tiene sentido que tú vayas que la herramienta que me gusta tanto para hacer todo el sistema de certificación, pozo, cámara y galería para que después lo dejes dentro. No tiene ningún sentido. ¿Vale? Claro. Tiene que sacar, ¿cómo lo saca? Te da un 20%, porque no puedes sacar de hacer punta objetivo, que te dice, algo con el agua, que es otro gran problema. Bueno, vale un problema, que es que los minerales no son electrónicos. O sacas el agua o sacas el mineral. Pero bueno, no puedes sacar las dos cosas. Eso es así. De hecho, es curioso porque lo conocemos por los textos antiguos, pero dentro de las soluciones, por ejemplo, cuando se hará, que lo vamos a ver, de hecho, con esa representación, cuando yo te están diciendo que no puedes hacer lo que de la memoria, que es una polea de canciones, que algo por menos, pero sacas al agua. Pues bueno, si tú haces eso, si tú no sacas el agua, no hay memoria. Si no, ya no hay metal, y si no hay metal, el buque de salud no está todo para que la gente compre. Pues el paso que después se lo convierte en otro tema, que es que después a mí se va a mezclar el proyecto con la religión. Porque aquí Claro. siempre fue católico, ¿vale? En un momento en que esa familia se va a convertir en protestante.
Básicamente porque una de las Vale, cosas que decía Lutero es que no hay que pagar impuestos a Roma. Entonces dice tú que de esa unidad, ¿cómo? Que yo no tengo que pagar mi 10% de entrada al Papa, que es el Vaticano. Coño, no tiene que hacerse, ¿vale? claro. De hecho, este modelo de Estado, ¿no? Se modelo que deja de ser alcalde, estaba en los 60 años, ese modelo de los 61, 62 años, en ese momento era Mm. mayor. Piensa que en España, por ejemplo, nos moríamos 1900, los hombres con 40, los mujeres con 45. O sea, llegar a 60 años, la edad moderna, era un logro, ¿eh? Sí, sí. Sin medicina preventiva, como tenemos sin antibióticos, pues siquiera, Sí, sí, sí. ¿vale? Él se muere y no hay que enterrarse en su ciudad, porque era católico. Él siempre siguió siendo Sí, católico. sigo siendo católico. De hecho, se va a Vale, enterrarse vale. en una zona a 50 kilómetros de mí, que lo conocía y lo enterró, y pensaría en católico. Entonces, cuando esa planta se convierte en protestante, de hecho, el oeste de Alemania, el este y el norte de Alemania son los protestantes y el sur, sobre todo Baviera, son los católicos. Vale, pues le quita la placa, pero ahí la inscripción y se sabe lo que ponía la inscripción. Vale, Vale, vale. bueno, te la puedo ver, lo tengo por aquí. Pero al modo que el alcalde de Chemnitz, yo digo, Venecia, el nombre me distinguido por su piedad y bendición, que había prestado destacado servicio a su ciudad, cuyo legado otorgará gloria inmortal en su nombre, cuyo espíritu Cristo mismo servió en su reino eterno. Su esposa y sus hijos bonitos murió a los 62 años, debido al 21 de noviembre de 1555, nació en Macao el 24 de marzo de 1494. ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. Se desapareció en parte esa catedral, la catedral de, perdón, segundo, Zeit, ¿vale? Y empecé, pues, Ah, a lo que duda, es que la actividad económica más importante de Sajonia, era la minería, ¿no? que le permitía tener un, ¿vale? Y que la actividad más importante de lo que Baviera era la cerveza. La primera el rey Sanford, que es la ley que dice lo que es la cerveza, es porque antes de cerrar lo suyo, tú no tienes que comprar la cerveza, lo que es la fuera, y por eso hace la ley. No puedes echar a hacer cerveza con otra cosa. Entonces, cada uno de sus que son siempre buques, no pueden ser ellos, porque el rey, el imperio germánico es el que conduce. Vale, mira, no toca hablar mucho en italiano, Ujú. a buscar el vino, ¿vale? Cada uno es el suyo. Entonces, que se te interesa quedarse con, o sea, conseguir esos réditos de la plata. Y esa que entonces ahora es más grande que ahora, no solo Alemania, lo que es Alemania, parte de Polonia, la parte norte y oeste de lo que es Checoslovaquia, es lo que es Bohemia, ¿vale? Y que era más grande, era diferente. Pero claro, Bastante más su grande. principal actividad económica es la minería, porque La el minería. dinero, ¿sabes? Produce dinero. Sí, 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 sí. ¿Vale? Una vez más, cómo la minería influye en momentos fundamentales de la historia. ¿Eh? Claro. Pero si te Es que fijas, está... curiosamente, el libro de este libro, el capítulo que se llama está hablando de la importancia de la minería. ¿Para qué es esta actividad? Sí, Y sí, está sí. hablando de la importancia de fabuloso. Curiosamente. Eso no te habla luego. A ver, te está diciendo por qué es importante esa actividad. ¿Y qué beneficio que inventa la sociedad? Eso es súper curioso, es una cuestión Mm. súper moderna. Cuando tú empiezas, dices, no, la minería, mira usted, este tiene esta roca se saca estos metales, con estos metales hacemos esto y esto y esto. Y es súper importante, pero además da trabajo, muy bien. No, le hace al revés. O sea, yo creo que es un planteamiento bastante moderno. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Moderno de explicar este sistema que activa haces tú. Claro, creo, ¿eh? Vamos, me parece. Una vez, esto es lo que decíamos antes, ese mecanismo, estas máquinas que describen la estación de agua, son perfectamente factibles. O sea, se pueden hacer perfectamente una pila de cañones en un momento en que tú no puedes hacer una noria para desaguar un tiro de mina, lo haces con ese tipo de planes que los son más pequeños, pero te permite seguir sacando agua. Porque como no saque agua, no puede trabajar. ¿No? No puede, Pero no puede trabajar. en esa zona, principalmente las minas son sobre todo de cobre, perdón, de plata. En menor de cobre y algunas de plomo, pero sobre todo plata. Cuando tú no sacas el agua, no sacas plata. Entonces, el que dice, es comenzar, si pasa esto,
te explica cómo tienes que hacerlo. Se para en explicarte las válvulas, te dice que tienes que hacer si está más o menos profundo, que en este caso es cuando está profundo. ¿Sabes? Entonces, te da una explicación y hay una lámina, o dos láminas. Entonces, es súper didáctico porque tú te hace comprensible un problema y una solución y te da varios ejemplos de esas soluciones. De hecho, si te fijas, me hace el tamaño, te da tamaño. Después te da un template. De ahí los representantes. Entonces, tú no tienes aspectos así que cada momento es un subjetivo, a lo mejor. Tú tienes un efecto de la que son tan redundantes. Eso es así. Ujú. Es que lo que hace es más acojonante, ¿sabes? Cuando tú. Es como si fuera un producto. ¿Sabes? No, que, parece que se ha intentado sí, claro. ¿Sabes? Para que puedan montarlo, o sea, un manual de instrucciones. Sí, sí, sí. ¿Vale? Y ya es un punto importante que es el primero que habla del transporte. Eso no se me difunde hasta el siglo XVIII y principios del XIX, lo que se llama, se llamaba en España perrillo de Umbral, es decir, carretillas. Carretilla. En 1955 o 56, como sucedió, te habla de la importancia de la carretilla. ¿Por qué? Porque una carretilla tiene que tener la que es hombre. Claro, claro. Entonces, alguien puede hacer tipo de trabajo, claro, después alguien piensa en foteo, ladrones. Claro, y si empujas a un señor en Bolivia, y bueno, alguien pensó por el adelante, perfecto. Porque yo espérate. Y si a esto le ponen una máquina y sobre el ferrocarril, que también sube la propaganda. Y la máquina también sube la propaganda. De la diferencia sobre una mina de carbón en Escocia. O sea, lo que no es lo que digo, que realmente la tecnología que aplicamos siempre Sí, sí, sube una sí. mina. O aquí tenemos. Eso, eso es un... Es que es increíble porque estamos hablando bueno, del nacimiento de la religión protestante y de, bueno, de esa escisión de la iglesia, que el papel que tuvo ahí la minería. Estamos hablando del nacimiento de la... Eso, esos se llamaban también ¿Mm? príncipes electores. Que eran los que votaban en el Congreso, que decían, bueno, ¿quién va a ¿Mm? ser emperador? Que al final el Congreso comprando. Por ejemplo, a nosotros nos tocó una vez que fuera Carlos V, ¿vale? Pero esos Carlos V primero venía primero, porque el emperador se implementó en los endémicos. Fue el abuelo, que es Maximiano, después otro señor, y después fue él. Tú tienes que comprar a esos príncipes alemanes, ¿vale? Comprándole con dinero, dándole cargo. Esos son los que elegían. Y no eran pues, no gobernaban un reino, gobernaban en este caso de Sajonia, ¿vale? Que es la parte que va en el este de Alemania, que también tiene un trozo de Código de Polonia, en fin, todos esos países del centro de. ¿Mm? Bueno, y este está la guerra de Sudáfrica, ¿vale? La primera canción, y por verdad, pero tenían oro, porque lo tenemos ahí, el proceso está desarrollado, pero no te saca de las dos que son mejor que los de los británicos. Ganan. Sí, sí. Y- Muchas, hay una es que... frase que dice, la guerra, el proceso económico, que eran los más de las mejores cosas que tenía en el momento en el centro económico. Y entonces no deben hacerlo. Sí, ¿Vale? sí, sí, sí. Y por Y ejemplo, luego comentaba después la primera revolución industrial y cómo nace también en una mina. Es que al final vemos que la minería está presente en la historia constantemente, ¿no? claro que tú donde, ¿qué industria tiene capacidad de inversión para sobrepasar que no tiene que te que me lo diga. Es decir, yo siempre, yo trato que de verdad cuando vienen aquí, cuando los he tenido, los españoles, yo soy un mundial de bueno, el tiempo que tú me llamaste, también me campeón, que padre, ¿cuánto? Que me digan que 100 personas, 200 personas, de industria. O sea, ¿cuánto se los millones? Si solo hubiera 50 como estos para hacerse, debería ser un negocio, ¿no?
Entonces, Claro. esto es imposible. Ahora, el día que nos quedemos, imagínate, sin hierro, ¿dónde está el hierro? A Marte, venga, a ponerlo en entonces, y diga, hostia, no sé si, ¿no? Pues sin hierro, ¿cómo hacer relaciones? No sé. Entonces, sí, ya, Sí, sí. ¿sabes? ¿Para qué descubrió? O sea, Nolan, ¿qué hizo? La dinamita para hacer eso, camino en túneles, o sea, túneles de fibra de camino y carretera, pues funcionario, ya no me viene. Ahora sí, todo lo que quiera, pero ¿sabes? Tú eres mucho más explosivo, por ejemplo, en minería, o un trabajo básico, o un túnel, por ejemplo, un túnel, ¿no? Hacer un túnel de ferroviario, hecho, se parece más a un minero, no sé, pero que para que tú ensanches y hagas un ferro para hacer la carretera. Hombre, claro, ¿no? ¿Cuántas veces haces tú un túnel que acaba el túnel y se acaba en una mina? Mm, Yo escucho aquí la todavía. Creo que lo escucho bien. Si está la mina de operación, claro. Entonces, eso claro, tú no claro. lo tienes en ningún sitio. Bueno, me refiero a tu último, por ejemplo, Chile, Perú, Australia, Estados Unidos, Cuba, donde tú quieras. La No primera tiene que vez ver que, eso. bueno, de hecho, siempre a mí siempre me y mucha gente no lo sabe. Que, por ejemplo, nosotros en España tenemos la suerte que hay personas que tienen nuestro nombre. O sea, que Es verdad. hombre, la clase se llama domingo, tú tienes un día que no sabe. Claro. Entonces, en este momento es posible. O sea, tu imagen te hace la verdad sin es posible. De hecho, si lo diéramos para atrás, el anterior para la lámina, verás que pone calentar, lo mismo que los romanos, calentaba roca, pero no tienen explosivo. Por eso se para al principio al lado de las herramientas. Es decir, cuando la roca es dura tienes que hacer esto, este tipo de cuñas, que está en un manual perfecto. O sea, el que quiera disfrutar. Vamos, de hecho, tengo el PDF hace tiempo para poder trabajar, tengo el PDF, que son otra cosa mía, ¿no? Tengo el PDF, si alguien lo tiene, se lo pasa a Oh, por cierto, ya que lo comentas, para la gente que no esté escuchando por Spotify o por cualquier plataforma de podcast que no esté en YouTube, las diapositivas que estamos enseñando en YouTube las subiré a la página web del podcast, elfilonpodcast.com, ¿vale? Si Aquilino me da Sí, sin su problema. beneplácito. Además, no son Y más. la... Yo simplemente que suben para que se vean, ¿no? Sí, y la subiré a la página web para que la podáis tener, o incluso si queréis descargarosla en el móvil y estéis escuchando el podcast y queréis seguir la diapositiva en el móvil, pues lo podáis hacer. ¿De acuerdo? Pues seguimos, Aquilino. Seguridad también, ¿no? Sí, sí, en el libro en el libro se me queda cogido. Pero perfectamente. No, es una de las cosas que veremos que curiosamente para un libro que está escrito hace 500, 560 años, este libro mostraba la seguridad. ¿No? Porque hay diciendo, por ejemplo, cuando habla de lo que serían protecciones colectivas, ¿no? De las escaleras, de cómo son este tipo de escaleras, de cómo vas a asegurar tu cuerda y de dónde tienen que estar puestas. O sea, se preocupa mucho de eso porque no se permite que eres el único que necesite tratar así que se trataba de él. ¿Vale? Entonces, yo creo Claro. que fue un interés, sobre todo, que vamos a tener la sanidad del trabajo, ¿no? La sanidad, que no es un texto porque hay enfermedades. Este es un médico. ¿Sabes? Como si el médico se pasa el conocimiento y hace mucho reconocimiento en todas las. Si me hace un médico, mira, pero los modelos tienen esto, y pues menos mal que, por ejemplo, habla de que tienen que utilizarlo para que no. O sea, hace una descripción perfecta de medidas o de las que se pongan, de las que se deben tomar, porque no resulta cuando se hace. De hecho, aquí estaría hablando de seguridad y además de protección de coleccionamiento, pero también ahí tiene personas perfectamente tiene que escaleras. De hecho, hay un capítulo entero de cómo se tiene que colocar las escaleras para que los peces no se caigan. Para evitar accidentes. Y Habitación. también se puede evitar accidentes de emergencia.
Y Sí, te sí, sí. tranquiliza, por ejemplo, si las rocas son más duras, que te das cuenta con lo que se llama error. O sea, que es súper curioso y la verdad súper productivo. Claro, lo que pasa es que si describo el libro entero estamos aquí para saberlo. Claro, claro. Mira, por ejemplo, tengo que te decía las enfermedades. Una de las cosas que le llama la atención, ¿vale? Es que hay el de el campo de resultados, ¿no? Por ejemplo, los siguientes podemos dividir en tres tipos. Caída, principalmente caída de tipo que llaman el deslizamiento y derrumbe. Es decir, el derrumbe es un todo interior. ¿Vale? Pero la caída es algo que se permanece mucho incluso en ese momento. Porque en la parte anterior es súper pesado. En donde, por ejemplo, cómo se ponen los pozos las escaleras de forma que no se puedan mover para evitar caídas. Porque era ese tipo de caídas, ¿no? Y esa parte médica, de hecho, porque hay dos técnicas que no son bastante interesantes. Claro, existen las enfermedades, porque hay que las trata. Entonces, ¿cuáles son principalmente? Pues el tema de rotura de brazos, sobre todo en manejar herramientas, ¿no? Habla de cómo afecta al frío, o sea, que estamos en Alemania, en la planta norte, o sea, estos señores que han trabajado en las bolsas, como Crenson, porque es un desarrollo más grande del mundo. O sea, es curioso que hablan del frío, donde hay un tema, o sea, una variable que afecta mucho a los trabajadores. Hablan de los menos tóxicos de ese, lo que hoy sería la emisión de ese. Entonces, son el precio de más caro, ¿vale? No, hostia. Entonces aquí es que se podría hacer incluso de ese trabajo porque te dice qué pasa. El pueblo, curiosamente, hay unos alimentos productivos. Él describe perfectamente todo lo que lo trata, ¿vale? Por ejemplo, sobre todo heridas en manos y brazos, que es lo más normal. Y habla mucho de los pulmones, curiosamente, en ese momento yo no tenía una persona para darle el pulmón. Te recuerdo que la leyenda de la iglesia, y normalmente hasta varios siglos después, tú no puedes hacer una disección. O sea, no puedes hacer No podía abrir los cuerpos, no podía hacer una... ¿no? O sea, pero sabe que el polvo que hay dentro de la mina afecta a los pulmones y lo dice, ¿vale? Y sobre todo en los ojos, hay muchas proyecciones, ¿sabes? Hay una que Mm, decir que tiene las gafas de no, no tiene gafas. ¿Vale? Entonces, claro, imagínate, en cualquier mina que tú no claro. tienes ningún proceso de eso, los ambientes indígenas, no hay ventilación, ¿sabes? Sí, ventilación con máquina que hemos dicho, pero si hoy se llega a un 80% con la tecnología que tenemos, esos señores, 70 o 60 metros de profundidad, la ventilación no se pega, ¿eh? No se Claro, pega. claro. ¿Sabes? En la iluminación con candiles que eran temas aceites, sobre todo aceites minerales, ¿no? O sea, la iluminación no es muy buena, el ambiente para dar un premio. Y habla mucho de los ojos, o sea, hay muchas proyecciones y mucho tema de polvo y de afecciones a los ojos. A que digan, mira, por ejemplo, es curioso que me quedo de la violencia y accidentes de los mineros y de los métodos mediante los cuales guardarse contra ellos. Ya que yo siempre me declaro tener, perdón, aquí con las gafas así lejos, nuestra salud, para que podamos realizar libremente nuestras funciones de cuerpo. Es decir, era cuando tú entras en una mina, tú tienes que hacer cursos de seguridad para saber lo que tienes que hacer. Si ya tú me lo estás diciendo. Para que podamos, perdón, obtener beneficios, si tú tienes que entrar en la mina y lo que sale, tú le das un trabajo, tienes que entrar y lo que sale, lo que sale, ¿no? Claro. Enfermedades, algunas afectan a las articulaciones. Atacan a los pulmones, algunos y finalmente resultan tratados por la vida. Es decir, hace una discusión más larga, ¿no? Pero te hablan de articulaciones. Simplemente tú estás trabajando a pico y pala, pero las articulaciones, Claro. los brazos, se afectan las herramientas y después ese ambiente pues, sin ventilación y ya no afecta te coges el está Mm, correcto. ¿Vale? La minería siempre tiene esos que no tiene el sonido pato, entonces manzana ahí, que es así. claro.
Y hay veces que se para más que todo esto, no, dale un pelín para atrás, por favor. Vale, perdón. Porque ya habla de cosas muy concretas. Como él eh, eh, habla de generalidades, o sea, de generalidades, ¿no? Como te está hablando ahí, pero recuerda de cosas concretas, ¿no? Y te explica por siguiente. Respecto a las solamente sino que es que no, claro, hay que eran ¿vale? Demuestran que los mineros salen de soya, las manos en feo. Aquí tenemos todo sangrante y el volumen aparece la recomendación de esa época. ¿Vale? Ahora, Mm, el pez de pañuelo, pues también es importante para ponerse aquí, para la rozadura, pero sobre todo mascarilla. Cuando habla como de... mascarilla, ¿no? Sí, sí, el primer pensamiento de la vez que menciona pañuelo, Sobre quitamos la cara. mascarilla. O Mm, sea, imagínate, no me es como si pusiera el pistón de la bota, el casco y el guante que me entró en la mina, ¿vale? Y ahí, que lo estuve mirando por curiosidad, pero no lo encontré, no habla, o sea, que también estamos con temperatura, ¿vale? Eso no, el asunto de la ruta, aparte de, porque estuve en el pasado, pues el tema de que a veces que los minerales se activan en la piel. O sea, que claro. es curioso porque podemos poner tres tipologías del casco, Es la mano, curi- Dice, pañuelos sobre las caras, entonces el polvo no penetrará a través de estos al interior de sus tráqueas y pulmones. O sea, ya te está hablando ahí de, claro, pues eso, del polvo, de que vaya las posibles profesional, es que enfermedades ese señor es médico como de la la comunidad. silicosis. Claro, está hablando, o sea, falta que me diga, y me tengo que hacer el razonamiento con mucha gente, y te con mascarilla, pues yo tengo que ir con el pañuelo, no pasa el tío con pego la vena y no pasa el teléfono con mascarilla del tirón. ¿Sabes? Pero este sí que se me hace que se perfila lo que además se me y que se para mucho. Claro, entre comillas, que este es el médico. La médica de formación, que los tratados, la medicina, ¿no? Y con la tecnología del momento está teniendo remedio, es guante, Sí, bota sí. y, Y y mascarilla. mascarilla. El casco, por ejemplo, no fue tanta mención de eso, no por ejemplo, porque no se habla. Ujú. Hay una cosa que me da mucho me da de ejemplo, con la primera película que habla del causa de abandono de las minas. Entonces, es muy pequeño, por tanto, por ejemplo, imagínate que una mina se va a dar porque, por ejemplo, se de tal manera, ¿no? Esto se puede quedar registrado. ¿Vale? Que tú no te eso es lo que no. Por ejemplo, imagínate que fuera, en ese momento no se paga eso, ¿no? Que no fuera que el Estado de manera, tú lo pones para que algo de contable. Y eso es lo que claro, que la pregunta. Ahora, si a mí en una medida, pues se podría mandar a una tienda y ya no se puede hacer por esto, pero tanto. Porque a lo mejor desaparece. Claro, claro. Pero cuando hablo de esa parte, es porque habla de relaciones militares, a lo que llamaríamos de política. ¿Vale? Y es, bueno, el FP que dice, pues te digo, dice, mira, esta frase sí la tengo copiada, más o menos, ¿no? Dice, aconsejo por importancia escrita al gobernante de la Unión para evitar el flujo de grupos en el futuro. Tanto, para que no se critique, para que si tú conoces eso, puedas dar una solución. O sea, no te critiques mucho, porque es capaz de ¿sabes? Claro, Para mí claro. eso es súper moderno. Es decir, la mente, ¿vale? O sea, esa palabra decir, mira, pero tuve que escribirme, te describo cómo se hizo una concesión minera. Lo entretenido especial, es decir, que venden al Mm, planeta que no sepa, ¿no? En este concreto programa, el Estado, de compañía, vale, todo eso se pregunta. Pues, ¿no? Que tú, empresa minera, tienes que dejar constancia de eso. ¿Por qué? Porque ese es un proceso para Sofía, a lo mejor. Pero esta es el mismo, que imagino que yo soy una capa de fuera, aquí, aquí. Los reviews, seguro están buenísimos, que te cuenta para allá, ¿vale? sí.
De hecho, tengo mejor tubería que no pudieron. Pero desde esa zona pusieron y me sabieron. Claro. Claro, porque es lo que se es que para mí me parece súper moderno. Pues este hombre Gache María Paz, y explicar que es súper importante de la parte de la Boreo, que los libros básicamente de la Boreo, que hablan de armonía de minerales, son el punto de sexto y lo mete ahí. No mete al final como capítulo, lo mete ahí. Lo mete al concepto. Y también es súper moderno. Que empezó a decir, "Oiga, esto está muy bien, usted hace todo esto. Venga, los mineros, que son una gente magnífica, que son súper emocionados, eso para sociedad, capítulo 1, los señores tienen que estar enfermos de ellos, porque tienen estas condiciones de paz. Es decir, que está haciendo la relación del hijo y lo que sucede cuando el desarrollo, claro, cuáles son sus afecciones, ¿no? Que son las mismas que podemos tener en España en 1890, las mismas. Porque las condiciones son las mismas. En ese momento Sí, todavía sí, no hay sí. pico más, claro, son las mismas, ¿vale? Pero a mí me parece súper malo que es que se maltrata. A decir al pie de si ustedes no pueden meter a esto, porque mañana se puede poner en la operación y la importancia que le da a esa relación no me interesa. Es decir, la política, la guerra de precios, la situación que tenemos en el fondo, y todo esto esto es muy lejos. Y claro, es que él dice sobre todo que piensa un poco la zona de Alemania el desarrollo de los montes metálicos. Es decir, eso es la base de la economía alemana en ese momento era el plata. Y la plata se le da ahí. Eso, los montes metálicos. Si tú estás académicos cuando leemos a los españoles del siglo XVIII y XIX, sobre todo el diccionario te hablan de alemán, es de esa zona, la importante. Lo que pasa es que después pues, agotó y no tiene más, pero es una minera. Siempre. De hecho, este mito de una de policía de minas acojonante, que es un sitio magnífico. Aunque no tengo el monumento más famoso de la ciudad, la cabeza gigante de Carlos Márquez, va a ir la gente a hacerse fotos. Se pasa, fotos. Eh, paso para adelante. Ahí está. Y el El número séptimo, 3, ¿no? ya aquí va a empezar a hablar de. Se va a parar más. Vale, ya hemos sacado que ha dicho que no se Vale. sepan cuál es la laboratorio, con las máquinas para poder hablar, para ventilar, cuáles son las enfermedades. Aquí se va a parar para hablar de función. ¿Qué haces tú con eso? ¿Cómo se con los metales y esos minerales? ¿Vale? Y es muy curioso porque empieza en el libro octavo, el séptimo libro de introducción, porque realmente se va a Mm. parar tú, ¿vale? En los octavo se va a llamar metodología. Es decir, la incorporación, la si es necesario, lo que está haciendo después una base de minerales. Por ejemplo, la máquina de esa ilustración es súper interesante. Es una trituradora. Con una máquina que tiene unos tablones cuadrados gigantes que en la parte de la Mm. metálica, y entonces se movían mediante una red metálica y al moverse hacían ta, 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 ta. Eso es una trituradora para triturar mineral. Vale. ¿Vale? De hecho, esa máquina ha visto reproducida el funcionamiento de un punto debe funcionar en París, y funciona después en Chemie, ¿vale? Es una máquina que reproduce. Pero si tú te decides, cualquiera de esas explotaciones se puede tener operativa. Claro, es que hay Y minerales que esto de aquí en medio, sí, mira, que como una eh, especie de criba, ¿o qué? eso es, eso es. Eso es lo que llamaríamos sí. Eso, Ya, ya, ya. Qué bueno. ¿vale? Y después la de la derecha, que es el lavado, ¿no? Y el primer es la tostación, porque depende de y volvemos a ver el tiempo, que el primer segundo han sido para que total azufre. Entonces, si te fijas, esos son los cables que lo que están haciendo es tostando al mineral, o sea, eliminando principalmente el azufre. ¿No? Lo que sería aquí que después deriva la pastelera y con la pastelera. O Mm. sea que Sí, sí. viene la división. Todavía no ha empezado. ¿Sí? Si pasa, mira, a ver, este libro es, en el séptimo lo dedica a la fundición, pero realmente el de fundición es el noveno. El noveno es el mejor manual que hay hasta ese momento y es la base de lo que viene después. Mira, por ejemplo, yo, si la primera instrucción a la izquierda, tú te das cualquier, Sí. no sé, encima, nada más de mil,
producto minera, y cuando escriben la ONU, es resumir esto. Además que son similares tan son bien es que no lo hice yo me pasé mi también me traí o sea me traí un perdón del siglo XX que fue jefe de los recipientes y todo dice que hasta que no se construyó 300 metros de lo que había antes era como la antena de televisores medievales solo cambia en materiales y aquí lo ves pero yo sí no hasta 2014 que el equipo de protección de ya descubrió el primer hermano que ese plato es pequeñito. Yo nunca me menciono en toda la sala política que me tarín. Todo el dinero. ¿Vale? De taxi. Pero solo menciono el dibujo. El dibujo es construcción de esos hornos. ¿Vale? Está en su publicación. ¿Vale? El único que conocemos de horno. Y cuando hemos acabado de esto, aparece como nicho. ¿Vale? El horno y después una parte de la escoria. Bueno, pues le han aparecido más de 20. Se sacó de cortar el horno, que si yo te enseño la foto es como esa que tuve a la izquierda. Es exactamente igual. Es decir, la tecnología que está en este libro temporal, donde se cambió hasta poder simulación cuando se emplean sistemas nuevos de metodología. La Sí, sí, metodología sí. no es para aplicación mecánica. Repito, este señor tiene unos conocimientos muy fuertes de química, física y matemática. De hecho, los materiales no son químicos, químicos, ¿no? Muchas veces. ¿Sabes? Aunque, por ejemplo, tú ves los títulos de Estados Unidos de fábrica de metalurgia, bien, pero muchas veces también química, ¿no? Porque al final es un... Que- Pues aquí tiene una... sobre todo la primera ilustración para mí es magnífica. Que describe perfectamente la parte de que tiene que tener una cómo se hace, cómo forma la camisa. Es que eso no es que bien retinto. Tiene algo delante porque tienes que ir aflorando la historia, así, te da una explicación magnífica. Sí, ¿Vale? sí, sí. Y la última ya, o sea, la segunda, la tercera y la última. Pues mira, este, bueno, te dice el enfermo de puntos metales que tú estudias. Madre. En discusión. De hecho, cuando de cómo se refiere a los metales, el primer es plata. Después de hierro. ¿Por qué ahora como hierro y cobre? Porque los metales usados siempre, como siempre, no ahora, desde la prehistoria, el hierro y el cobre. Recuerdo, la primera metal que tenemos época es el cobre. Después Sí, viene el sí. bronce, que no es más que una aleación, cuando está España y después viene el hierro. Aquí el hierro nosotros en España son los fenicios. Y el hierro uno, el hierro dos son los romanos. Dime tú, desde entonces los metales más usados son esos. Entonces, se para eso porque realmente son los normales. Cuando tú vas a hacer un arado, ¿de qué lo vas a hacer? De hierro. Le echas carbón, le echas lo que tú quieras, una aleación lo que tú quieras, pero al final es eso. Las monedas que son de cobre, pues tú dime de qué son. Entonces, el cobre también es muy importante para la economía, ¿vale? Lo que pasa es que no Mm. es lo mismo que pelas de plata. Pero las herramientas no tienen que te prestan en tu vida, eso en tu vida, en ese momento, eran aleaciones de cobre, aleaciones con base de cobre, ¿vale? Con más eco. O sea, tú ves gente que hace una espada, esos señores hacen espada. Con lanza, eso todo se hace. Esa chapa, yo no la compraba. Y me pongo una chapa, que tiene que alearla, hacerla y medírtela bien. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, la base de elementos metálicos de la esos son un pico era que son metales. Entonces, aquí no siempre que vamos a ver, ¿no? Que diferencia primero, porque tiene un tratamiento diferente, tiene una precisión diferente, ¿vale? Se refinan diferente. Entonces, si puedes, buscar aquí no puedo leer. Debajo te da una explicación completa de cada una de esas láminas. De cada una de esas. Sí, 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 sí. a Lo todas las estoy, lo estoy intentando leer. No, no se ve del todo, pero bueno, como pasaremos la diapositiva, la gente lo podrá descargarse y verlo. yo te estoy para que se vea que es súper completo, pero realmente, si nos paramos cada lámina, y te da una explicación. Y por ejemplo, al principio de la que ponía la víncula y la fosa, que eran dos súper fáciles, por eso puse, que también es la primera, en las demás que porque se ven características, porque son súper definitorias de lo que él quiere explicar, ¿sabes? Y Sí, la sí, verdad sí. que el cuadro gráfico es impresionante, por eso el libro Increíble, sí, sí. pero es eso, que Claro, claro. estoy un segundo que sobre un pero y eso es lo que te pone en la imprenta.
Esto es una de las cosas que se puede definir y se tira la imprenta. Claro. ¿Sabes? Antes en el mundo romano, si tú quieres 100 libros, son 100 esclavos criando a la misma vez. No había otra. Y ahora no, eso era así. Era ¿Sabes? así, era así. Y la medida, pero en cambio a 100 esclavos que se han escrito, 100 más en el escritorio. Como se ve, por ejemplo, en la cosa. ¿Sabes? Esto es saber a partir de eso, pues uno que se va el conocimiento, se va a en gran parte gracias a la imprenta. La imprenta. Otra vez, en el urbanismo, él primero me dedica a la creación de los metales, ¿no? Pero sobre todo se va a dedicar primero a lo que he dicho, la plata, que te lo describía. Pero porque eso es más valioso que el centro de difusión, aunque realmente de estudios de los procesos de la plata. ¿Por qué? Porque era el principal metal que se trabajaba en esa zona. ¿Vale? Si te fijas, por ejemplo, en la que estaba hecha, ¿no? Para no se me revisar, eso no me interesa. Herramientas empleadas en ese refino. Y te dice, esta hace esto, esta hace esto, pum, pum. Pero eso que tienes aquí, lo tienes escrito completamente. Sí, Claro, sí, las sí. ilustraciones cuando son así súper detalladas es como un resumen de lo que te explico antes, ¿no? De lo que te ha explicado. Pero no obstante, al final de cada capítulo un resumen. Un Qué resumen. bueno. Si tú quieres un horno de... ¿Tú quieres refinar oro? Pues mira, vas a necesitar todo esto. Todo Herramientas. esto, toda esta herramienta. Pum, listado. Mira, todos los metales son estos, tienes que hacer esto, ya la escritura, ya la gente que no la concentra, ¿vale? Pues ahora sí tienes que hacer esto. Y después se pone a explicarte cómo el material de construcción, ¿sabes? Es súper Todo, completo. todo. Sí, Y el sí. siguiente que se dedica a esto en el rol metálica es, ¿vale? A los metales relativamente. El pobre del hierro, ¿vale? Vale. De hecho, aquí se ve un trocito con las componentes de cada uno. Son únicos, aunque hay una sobre todo bastante punto de fusión y aunque el material realmente y la forma, si te fijas, son bastante Muy parecido. muy parecidos. Sí, sí. Y después, en el balance, él sobre todo se dedica a otro elementos de la vida de salir normal, pero que no son metales en sí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la de Sosa, la sal, sin sal no tendrá medida, que tiene un ejemplo perfecto de cómo una sauna. Sí, sí, ¿Por sí. qué es una de esas? En el centro hay un minas de sal y el isla es lo mismo. En la gripe es lo mismo que en el maluca vivía en lo que era de la sal mineral, ¿vale? Sal significa de la sal. Fibra de la sal. ¿Vale? O sea, que cuando hablamos de sal, él precisamente el ejemplo es una sauna, ¿vale? Pero piensa que ahora la significa también es de sal, ¿sabes? Probablemente sí, que hay una implantación, pero los sí, básico es el alumbre sin algún tipo de planeta y la ropa. Pues bueno, en España tenemos una mina de alumbre que es la de Mazarrón, pero en Italia y en Florencia nunca se ve que se tuviera su uso de alumbre. Tú piensas que Claro. te digo, en el mundo moderno, que es ese momento, si solo tienes un color que por ejemplo, de la si de la que el color de la para que todo te permitía, tú le echabas un tinte verde y tenía un paño verde, un paño de tú puedes perder ese más de su valor, ¿vale? Un día de fragancia, cualquiera de los tintes de la fragancia, el precio es allí, tú ves los rolfos que nuestras mujeres se acercan a ver, Florencia se dedica gracias a tener paño, a poder teñir seda, teñir cuero. Eso se hace con la lumbre. Sin, lo de siempre. Todo lo que no se planta se debe denominar, pero no te perfecto. ¿Vale? No existía un quinto sin mina, porque ahí tiene un ejemplo perfecto. Aquí, por ejemplo, en la fase política, en el retinto concreto, hay un producto parecido que es el afiche, CS2 que en árabe, que se sacaba del margen del retinto. ¿Vale? El aceite, el afiche, es un mismo uso.
aunque da un tinte rojizo, era tan importante que hasta el siglo XVI los habitantes de esa zona pagaban al señor artificial, que era el Felipe de Sevilla, en sacos de ese material, que solo podían sacarlo para el año de agosto, que es cuando estaba más cristalizado. Porque es un que permite que tú imagínate que tú te compras, tu mujer o la mía, o tú, no, nos compramos una camisa o una prenda de ropa y tú cuando la se le quita el pelo. O vas a buscar tú y le puedes preguntar. Sin embargo, ese ingrediente es lo que permite que tú con los siguientes lavados se siga siendo verde, azul. Entonces, que tú puedes tener un paño dentro de lo que no sea natural en el mundo moderno, multiplicada por 10, por 12 el color, ¿vale? Entonces, es súper importante. El azufre, porque sin azufre de momento tú tienes una guerra. Para ir a aprender a sin azufre, no sé. Entonces, es un material también estratégico. ¿Vale? En un momento en que Europa, en ese momento y durante el siglo siguiente, van a ser de religión. O sea, este siglo se muere en 1555, que recuerdo que en ese momento los quintos de la mitad de la Alemania, después va a la guerra de los 30 años, después. O sea, en un momento en que la pólvora, que se estaba difundiendo, tú necesitas hacer, porque si no me explicaron cómo lo hace. Claro. ¿Vale? O los aceites minerales. En un momento en que ya muchos de los cambios emplearon aceites minerales. O sea, te está dando una explicación de cómo se extraen de minas esos elementos que no son vitales. Se te aplica lo más interesante, que eso lo digo, los más usuales, los más normales, los más comunes, el hierro y el cobre, y ahora te está explicando lo demás. O sea, es Sí. De minería total. total. Claro, hay que tener en cuenta eso, que está del fondo en ese contexto. Es decir, que eso no lo vamos a ver en la ciudad de esto. Creo que con esto hemos acabado con esto. Aquel que no conozca que pueda hacer trabajo. Digo, en España, no, bueno, pero creo que es muy la producción que sufrirá de 173 el próximo repunte. Porque en la biblioteca de la Escuela de Minas, en Madrid, en todas las universidades, hay un ejemplo. Si alguien está interesado, un día me interprete en fotografía de la historia. Y lo tengo El latín. entonces, también la preocupación, pero Sí. en español. En latín En se español. utiliza sobre todo en el término que me interesa para Qué interesante. el concreto, para Subiremos a la web las diapositivas y para el que la quiera descargar. Y luego, pues bueno, al final el libro, yo creo, no sé si en algún sitio se puede comprar o no. libro de viejas que está No hay ninguna edición, ¿no? no nada, y fue la que se hizo en ese sentido. La que se hizo en el 72 y... ¿Vale? Mm, Esta foto que está ahí, es la foto que estudié. de acuerdo. Porque me pasa muchas veces que un investigador, mira que esto tú no puedes pasar. No, yo no tiene que y ya hizo el claro, aparte que también para cualquier tipo de ilustraciones de esto, por ejemplo, como a lo mejor hay veces que puedes comparar. Yo te puedo poner una diapositiva con, por ejemplo, los martillos que venden un libro de agrícola, ¿vale? Entonces, Claro. yo no lo tengo tanto en la versión de la versión en latín, ¿vale? Y de los dibujos son los mismos. O sea, Sí, las sí. versiones son los mismos. La única diferencia que la traducción que se la traducción en español debajo está cualquier foto está en español. Vale. Es que hasta esa edición, la edición es interesante. Yo creo que estoy haciendo, de hecho, la traducción se puede remontar tranquilamente. Es pues recogerlo. Quiera que Vale. no, aunque ese señor alemán pues tiene un conocimiento común tan extenso de latín que el primer que escribe en totalmente cuando tenía 25 años era un maratón. Y creo que el Leipzig, ese señor debería hacer equivalente de su profesión aquí.
Era, ¿sí? Es tan Sí, 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 sí. pero es que sin griego y sin latín no aprendí ni matemática, ni física, ni química. Pues bueno, Aquilino, creo que ha quedado un podcast que hemos explicado bastante bien agrícola. Todo el que quiera profundizar, pues ahí tiene el libro. Y nada, anunciar que te tenemos en el filón también dentro de poco en otro episodio. Ya lo iremos pues subiendo al canal. Y nada, muchas gracias, Ah, Aquilino, por aquí estamos y un buen verano. episodio y por este verano. Hasta luego. Hasta luego.